Gloria al Señor. Estamos entrando esta semana en lo que conocemos como la Semana Santa, o es la última semana de nuestro Señor Jesucristo antes de ser crucificado, y comienza con el Domingo de Palmas es conocido, y de ahí, después de que Él hace la entrada triunfal, en esta última semana, Él empieza a ministrar a sus discípulos, pero también empieza a confrontar a los líderes de Israel y empieza él a tener confrontaciones que empiezan a hacer una fricción entre los líderes de ese tiempo. También después de tener unas confrontaciones con ellos, se van al aposento alto y toman la última cena. Y ahí el Señor empieza a ministrar a sus discípulos, les dice que va a ser entregado, les enseña cómo el significado del pan y el vino, la última cena, y les da una serie de recomendaciones. No me voy a meter a lo que está pasando ahí, pero usted puede leerlo y va a ver que los discípulos no captaban lo que estaba pasando. E incluso unos de ellos estaban preguntando quién iba a ser mayor en el cielo. O sea, bien fuera del lugar, no comprendían lo que estaba por avecinarse. Después de estar allí, ellos se retiran al Monte de los Olivos, a un jardín llamado Getsemaní. La semana pasada prediqué acerca del Getsemaní y decía que el Getsemaní significa presión de aceite. Di una explicación de eso la semana pasada. Y estaba hablando también que una vez que estaban ahí, el Señor está orando. Podemos mirar que Él está orando y está orando. Y también le dice a sus discípulos que oren para que no entren en tentación. Por lo menos en 3 ocasiones, Él se levanta, va y les dice que oren, y Él regresa, sigue orando, y entra en un momento de angustia por lo que está a venir, y Él dice al Señor finalmente, hágase conforme tu voluntad. El día de hoy vamos a ver una reacción de los discípulos, y particularmente de Pedro en ese momento, en el momento que el Señor se levanta, y sabe él ya de antemano que van a venir a tomarlo. El título de nuestra enseñanza es escapar o cumplir el propósito. Es más que un título, a veces puede ser una pregunta. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a escapar de las situaciones como la que pasó en el Getsemaní? ¿O vamos a cumplir el propósito? ¿Vamos a escapar de lo que Dios tiene planeado para nuestras vidas? ¿O vamos a seguir adelante con el propósito, aún a pesar de las dificultades, los problemas, los golpes de la vida que nos va a traer, si vamos a continuar a hacer la voluntad del Padre? Se abre su Biblia en el libro de Mateo, 26, 47, 52. Vamos a dar lectura a algo que empieza a suceder después de que termina el Señor de orar. Dice de esta manera en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espada, palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba le había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús, salvo, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Le quitó la oreja. Ahora, aquí está Mateo escribiendo, pero la persona que sacó la espada era Pedro. En el libro de Lucas 22, 49, nos indica a entender que también los discípulos tomaron armas y que al menos todos iban armados. Todos iban con espadas esa noche. Todos estaban armados. Y le preguntan al Señor, usted lo puede leer en el libro de Lucas, le preguntan al Señor, Señor,
¿Heriremos con arma? Hasta este momento, su mente es terrenal, su mente es pasional, su mente es egocéntrica. Ellos todavía tienen un velo en sus ojos y todavía están esperando que se tome una victoria política o el inicio de una victoria política para retomar de nuevo la tierra de Israel y quitársela a los romanos. Ellos estaban obviamente dispuestos, aparte de Judas, que era el rebelde, todos estaban atrás de su mente listos para levantarse en armas. Todos iban armados. Ponga atención a lo que le estoy diciendo. Las armas de hoy en día que nosotros utilizamos son otro tipo de armas que utilizamos. ¿Ok? Pero ellos dicen, Señor, ¿heriremos con armas? Versículo 52. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él me daría más de 12 legiones de ángeles? 12 legiones de ángeles. Una legión, para que tenga un cálculo, una legión dentro de las fuerzas romanas significan entre 4,000 a 6,000 soldados. Esa es una legión. 12 legiones significan 72,000 soldados. Lo que el Señor le está diciendo, ¿ustedes creen que yo no puedo pedirle a mi Padre que me dé 72,000 ángeles para que me defiendan en este momento? ¿Creen que necesito de sus armas? ¿Creen que necesito que ustedes en su nobleza traten de ayudar y salvarme en mi vida? Cuando Él vino y se lo repitió y se lo dijo muchas veces que Él venía a dar su vida. No entendían cuál era el propósito, el significado. Versículo 55. Y en aquella hora dijo Jesús a la gente, como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día me he sentado con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede, escucha esto, mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Tal vez para usted pueda ser difícil comprender que el plan que tiene Dios para usted y para mí está en las escrituras. Usted está en las escrituras. Desde el principio, Él ha creado un plan de salvación. La manera en que nos iba a salvar a nosotros. No va a encontrar su nombre ahí en la Biblia, pero usted está en las escrituras. El pecador está en las escrituras. Y el Señor vino a salvarle, vino a salvarnos a nosotros. Entonces dice, mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, escucha esto, dejándolo, huyeron. Todos los discípulos huyeron. Todos lo abandonaron. Todos se fueron. Juan, tal vez el más joven, cuando él habla de esta situación, se dice sí que era un joven, pero cuando él iba siguiendo los eventos, después de que Jesucristo fue tomado, dice que llevaba un capote puesto, tal vez no quería que nadie lo identificara. Tal vez era por el frío. Pedro iba también ahí cerquitas, pero cuando llegó el momento, lo negó 3 veces. Pero el Señor no huyó. El Señor pudo haber pedido 12,000, 72,000 ángeles para salirse de la situación que se encontraba y no lo hizo. Porque no se trataba de huir del plan de Dios, sino de cumplir el plan de Dios. No para el trabajo que Él venía a hacer, no para la obra que venía a hacer, pero para que se cumpliera la obra de Dios en nuestras vidas. Para que usted y yo tuviéramos salvación. Para que usted y yo tengamos entrada al reino de los cielos. Para que usted y yo tengamos un camino, una puerta donde entrar. Pero ese camino y esa puerta no van a ser fáciles. Así como fue la pasión de Cristo del momento que fue tomado y llevado en juicio.
golpe tras golpe, escupida tras escupida. En una ocasión dice que le taparon el rostro y lo golpearon. Chicoteado, encarnecido, humillado, desangrentado, deshidratado, hambriado, cansado, no había dormido ya casi por 2 días. Pero todo lo soportó por amor a usted y a mí. Entonces, cuando Jesús fue arrestado, hermano, en el jardín de Getsemaní, Pedro trató de defenderlo. Y aquí vamos a ver que Jesús no escapó, él cumplió. ¿Qué es lo que está haciendo Pedro? Pedro trató de defenderlo con una espada. Jesús lo reprende a Pedro y le dice, ¿acaso piensas que no puedo orar a mi Padre y que nos dé o que me dé 12 legiones de ángeles? Esta declaración, hermano, de Jesús nos dice que hay 2 maneras. Hay 2 maneras de enfrentar la crisis de la vida. Y esa era una crisis, podemos decir de esa manera. La forma que el Señor lo confronta y de la forma que Pedro lo confronta. ¿Qué onda aquí? ¿Qué pasó? ¿Contra cuántos? Los herimos, Señor. Los herimos. ¿Contra cuántos? Estamos listos. ¿Cómo vamos a enfrentar la crisis? ¿Defendiéndonos? La pregunta, ¿cuál de estos enfoques vamos nosotros a seguir? ¿Vamos a escapar o vamos a cumplir el propósito en medio de la crisis? No hay duda que todos los ejércitos del cielo, hermano, todos los ejércitos estarían alegres de recibir el llamado del Señor, decirle, vengan, ellos estaban preparados en los cielos. Y con gusto hayan venido si los hayan convocado. Pero no era el plan ese. Ese no era el plan. No hay duda, hermano, que la vida no va a ser fácil. Las circunstancias no van a ser fáciles. Pedro, hermano, si él estuviera a cargo, si le hayan dado el liderazgo y decirle, tú te vas a encargar aquí de seguridad. Tú te vas a encargar que todos estemos bien aquí. Pero si a Pedro le hayan dado ese cargo, él habría convocado al arcángel. Inmediatamente, cuando miró toda esta gente que venía, nomás somos 12. Hay que llamarle al arcángel para que venga y nos eche una mano aquí. Para poder enfrentar esta crisis que estamos teniendo. Pero Jesús no abordó este enfoque. Él no enfocó la salida fácil de cómo escaparse, defendiéndome. Me voy a escapar defendiéndome. No. Jesús podría haber escapado, pero esa no era la voluntad de Dios. Esa no era la voluntad de Dios. Y en lugar de enfrentar su crisis con una filosofía de escape, Jesús la enfrentó con la actitud de cumplimiento. Hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. No podemos, hermanos, prevenir a veces los momentos de crisis en nuestras vidas. Y cuando más a veces envejecemos, más seria se pone la cosa. Más seria se pone la vida. Y hay veces que empezamos a pensar y decimos, wow, las decisiones realmente que hemos tomado han afectado a otras personas. Y a veces es demasiado tarde hacer al respecto. Vemos que el tiempo se nos va y ya a veces no podemos resolution los problemas que estamos teniendo. No podemos continuar, hermano, a veces continuar haciendo disparates. Llega un tiempo que tenemos que parar de escapar de las cosas y enfrentarlas cara a cara. Ciertamente los momentos de crisis van a venir a nosotros, pero ¿cómo nos vamos a enfrentar? ¿Cómo vamos a enfrentar esos momentos difíciles? ¿Qué actitud vamos a tomar cuando el piso se sacude debajo de nuestros pies? Cuando empiece a temblar todo abajo de nuestros pies. Cuando las paredes empiezan a caerse, a colapsarse en nuestro alrededor. ¿Cómo vamos a actuar? Muchas personas toman la misma actitud que Pedro tomó en el jardín. Y esa es la actitud de escape. Es la actitud de escape. Pedro sacó su espada y trató de defender a Jesús. Ciertamente fue un gesto noble. Desde el punto de vista humano, ¿usted no defendería a alguien? Humanamente, uno se inclina a defender al prójimo. Entonces, era noble lo que Pedro estaba haciendo,
Pero él estaba previniendo en esa nobleza, en esa acción de nobleza humana, en esa humanidad, él estaba previniendo o estorbando que Jesús cumpliera el mero propósito por el cual vino a esta tierra y que ya se los había explicado íntimamente. Estaba evitando que alguien llegara o caminara a lograr el propósito de Dios. Y muchas veces nosotros cometemos error. Hacemos un acto de bondad sin darnos cuenta a veces que estamos estorbando lo que Dios quiere hacer en la vida de alguien. Somos los salvadores y de repente nos convertimos en los salvadores de los problemas. Y de repente nos damos cuenta que lo único que estamos haciendo es estorbando el verdadero plan que Dios tiene para ciertas personas. Y es lo que Pedro está haciendo. ¿Con qué? ¿Con espada? Yo te defiendo. No, momentito. Tenemos un plan aquí. Está todo el grupo de alabanza que me está esperando para salvarlos. Pedro, tranquilo. Tenemos toda esta iglesia que está aquí, que está esperándonos que yo vaya a la cruz para salvarlos. Momentito. Hay mucha gente que está esperando ser salvos porque están perdidos. Y esto no va a parar porque en tu bondad humana quieres salvarme. Gloria a Dios. Sí, ciertamente, hermano, la acción de Pedro fue de celo. Él amaba al Señor. Pero un celo sin entendimiento. Él estaba defendiendo cuando debería estarse sometiendo. Estaba defendiendo cuando debería de estarse sometiendo. ¿A quién? ¿A los soldados? No, a la voluntad de Dios. A la voluntad de Dios. ¿Escapamos o nos rendimos? ¿Qué vamos a hacer? El primer punto que podemos aprender es este, después de lo que acabamos de mirar. No estorbar que el propósito de Dios se cumpla en nuestras vidas o en los demás, utilizando nuestras propias armas o nuestra propia justicia. No estorbar que el propósito de Dios se cumpla en nuestras vidas o la de los demás, utilizando nuestras propias armas o nuestra autojusticia. Y no voy a dar una lista de nuestras armas, usted se puede dar una idea, pero no estoy hablando de armas. Estoy hablando a veces de actitud, nuestro enojo, nuestra molestia, nuestras ofensas, malas palabras. Bueno, ahí no quiero hablar de más armas. Nuestro desprecio. Cuando nos molestan les damos, ¿cómo dicen? Les damos la actitud de silencio. No queremos hablar, que ni nos hablen. La Biblia dice en el libro de Zacarías 4:6, no es con fuerza ni con ejército, sino con su espíritu. Nosotros no vamos a ganar nuestras victorias con nuestras armas carnales. Vamos a ganarlas con el Espíritu Santo. Porque de ahí viene nuestra fuerza. No con un ejército de actitudes y mal comportamiento y de orgullo, no. Con el Espíritu Santo. Segunda de Corintios 10:4 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Alguien lo está acosando? ¿Alguien está atrás de usted? ¿Algo le están quitando? Hay que orar, porque eso fue lo que el Señor hizo en el Getsemaní. Hay que orar contra eso. Ahí pedirle al Señor que nos proteja y nos dé fuerzas, que nos dé sabiduría. Pero antes de criticar demasiado a Pedro, tal vez entonces conviene echarnos un vistazo a nuestra vida. ¿Cuántas veces hemos tratado de escapar cuando deberíamos de rendirnos o rendir nuestra voluntad a Dios? ¿Acaso no todos tenemos crisis? Todos tenemos crisis. De alguna manera u otra tenemos a veces batallas. Pero hay veces, hermano, que nos metemos a hacer batallas contra algo o contra alguien y terminamos heridos. Bien valientes nos metemos a donde no nos llamaron cuando debíamos estar rindiendo nuestras rodillas y vamos a defender a alguien porque se le hizo una injusticia. Especulamos de lo que está sucediendo, nos creamos nuestras propias ideas y salimos heridos.
Y el diablo se acaba de echar 2 por 1. El tratar de escapar la crisis defendiendo a veces nuestras actitudes puede traer los problemas, por muy noble que sea. Por muy noble que sea. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Déjele doy un pequeño testimonio de hace casi 12 años. Algunos que ya me conocen por un tiempo, que conocen a mi hijo, saben de lo que sucedió con nosotros hace como 12, 13 años. Mi hijo era joven, tenía 18 años. Me dijo un día: "Pa, tú ya decidiste tu vida, viviste la vida, decidiste seguir a Cristo, pero yo quiero vivir la vida. Yo quiero ver de qué se trata la vida. Así es de que quédate tú con tu Dios y yo voy a hacer de mi vida lo que yo quiero". Me dolió bastante, le dije: "Perfecto. Haz de tu vida lo que tú quieras. No estás en mi protección. Estás ahora en las manos de Dios". Me dolió bastante, pero nuestra oración de ahí para adelante fue: "Señor, te lo entregamos en tus manos. Señor, te lo entregamos en tus manos". Porque obviamente yo hice muy mal trabajo. No lo puedo controlar. El muchacho se fue y anduvo traficando. Lo agarraron en el bordo, lo metieron a la cárcel. Le iban a dar 30 años de cárcel. Por gracia de Dios, porque el plan de Dios que tenía para él era grande. Y sucedieron varias cosas que le acortaron el tiempo. Pero cuando él estaba en la cárcel, no hubo quien me llamara de mi familia y nos dijera: "Pero, ¿por qué no lo sacas?". Dije: "No lo voy a sacar". "Pero no seas malo, no eres pastor". Dije: "No, ese es un problema que él se metió. Y él está en las manos de Dios". Yo estoy hablando, yo y mi esposa tenemos alguna conversación de antemano ya con Dios. Sí, me estaba doliendo, me derrumbaba hasta el suelo por lo que estaba pasando. No creo que me la pasé con muy suavecito, no, fue tremendo. Yo me desboronaba, ¿ok? Me caí en el suelo, no podía creer que mi hijo, al cual crié, haya hecho algo semejante. Pero sin embargo, cuando nos llamaban, nos decían: "Sácalo, no tienes dinero, te damos dinero. Te prestamos dinero para que lo saques, para que pagues el bond". Dije: "No queremos dinero, no queremos nada, porque Dios está tratando con mi hijo en este momento. Lo único que yo le pido a Dios es que lo guarde, que lo proteja y que le enseñe algo, que se le muestre ahí donde él está". Y ahora yo pienso, ¿qué tal si yo haya corrido en mi nobleza de padre a sacarlo de la cárcel? ¿Haya aprendido su lección? ¿O esperaría que yo fuera su salvador todo el tiempo? Me dolió, nos dolió bastante. Era vergonzoso. Pero sin embargo nos mantuvimos ahí y no hubo quien hablara de nosotros porque éramos padres malos. Parece que sí éramos padres malos, pero no desde el punto espiritual, porque se lo habíamos entregado al Señor y el Señor, nuestra oración era: "Señor, preséntatele, que ahí donde esté él llegue a entender lo que significa estar sin Cristo, que llegue a entender lo que significa caminar sin ti. Lo único que te pido es que guarde su vida. Si él tiene que permanecer 30 años en la cárcel, que así sea". Lo acepté. Él se lo buscó, pero él va a aprender algo de ahí. Por gracia de Dios, lo dejaron salir después de 3 meses. De ahí para adelante empezó otro problema, porque no podía agarrar trabajo en ningún lado, no podía agarrar casa en ningún lado, no podía rentar. Era un problemón al principio. Poco a poco, Dios le fue abriendo puertas, y cada que se le abrió una puerta para nosotros era un milagro. Y decíamos: ¿cómo es posible que él, teniendo una felonía, le estén dando este trabajo, le estén dando esto y lo otro? Pero Dios le iba abriendo puertas y él sabía que ese trabajo no lo debería tener, pero por la gracia de Dios lo tenía en ese momento. Y llegó a apreciar a Dios, empezó a apreciar lo que Dios le estaba dando. Empezó a reconocer que todo lo que tenía y lo que lograba, cada paso que él daba, era por la gloria de Dios, era por la gracia de Dios en su vida.
Ahora el muchacho es pastor aquí en Highlands. Está trabajando aquí, está en cargo, es mi supervisor, es más. Es el supervisor, yo le tengo que dar cuentas a él ahora. Y él está encargado. ¿Me entiende? A su tiempo el Señor nos da honor. Pero hay veces que tenemos que pedir a Dios sabiduría y decir, Señor, ¿qué cosas tengo que realmente en este momento dejar ir que me van a doler hasta el alma? Pero no importa porque tú tienes un plan mayor para esta persona. Y todos en la vida vamos a tener que tomar decisiones de esta manera. Y pedirle a Dios, tener cuidado que no seamos nosotros, como Pedro, que estamos estorbando el plan de Dios para las personas que nos están rodeando. Gloria al Señor. Todos nosotros, hermanos, como cristianos, vivimos en un plano completamente diferente. Vivimos por fe y no por vista. Cada vida en este lugar, cada uno de nosotros, al transcurso de nuestro diario vivir, todos vamos a experimentar nuestro Getsemaní. Todos vamos a ver el momento que nos van a presionar, nos van a exprimir. Todos vamos a pasar por eso, hermano. No crea que, pues es que el pastor se va a la escuela, él estudia, conoce la Biblia. No, sigo siendo humano con un montón de errores y fallas y tengo que luchar con mi propia actitud. La letra no me cambia. Lo que me cambia es Cristo, el someterme al Señor. Eso es lo que me cambia. Yo he llegado a decirle al Señor, Dios mío, el día que yo me empiece a retirar de ti, si es posible, agárrame de las greñas y regrésame al carril. Porque puedo distraerme muy fácil en mi humanidad. Y si tú miras que yo me estoy distrayendo, Dios mío, jálame las greñas. Y cuando sientes ese jalón, es porque yo reconozco que estoy fuera del lugar. Pero le pido yo al Señor que me ayude a no apartarme de Él, porque uno en su debilidad, uno corre. Gloria al Señor. Hay horas que las fuerzas del mal, hermano, parecen caer sobre cada uno de nosotros. A veces parece que nos atrapan todas esas fuerzas y nos agobian. Nuestros planes se vienen a veces abajo. Todo se viene mal, todo empieza a suceder mal. La carga se empieza a hacer pesada. Y a veces nos imaginamos, ¿quién más puede sucedernos? Todo lo malo que puede estar ahí nos sigue sucediendo. Y ya esperamos a ver lo peor. Gloria a Dios. Pero déjame decirte que en estos momentos de tu vida, simplemente mantén tu mente y tu corazón puestos en Jesús. Rinde tu mente, rinde tu problema delante de Dios. Yo no te voy a solucionar tu problema. Yo no le solucioné el problema a mi hijo. Yo se lo entregué a Dios. Y Dios se encargó de él. Para la gloria de Dios, hace como, antes de venirse, se fue a a North Carolina. Cuando estaba él allá, le quitaron la felonía y se lo pusieron misdemeanor. Cuando llegó aquí, antes de la pandemia, le mandaron otra carta, le dijeron, tus felonías están quitadas. Ya no tienes felonías. Al poquito tiempo que le quita la felony, hace como 3 meses, le hablan de Highlands y le ofrecen trabajo. Ahora lo tienen en la escuela, lo tienen estudiando y preparándolo. Yo no lo hice. Yo lo más le presenté a Cristo. Le pasó lo que a Pablo. Este va a saber lo que cuesta seguirme. Cuando me dijo aquella noche que me dijo, vete tú y tu Dios. Pero Dios no lo abandonó a él. No lo dejó. Porque eran tonterías. Y Dios no se ofende de esa manera. No es tan sensible. Él hace algo bueno de lo malo. Gloria al Señor. Jesús, hermano, no huyó. No optó por escapar. Él escogió cumplir el propósito. El segundo punto es, los cristianos vivimos en un plano diferente. Los cristianos vivimos en un plano diferente que el resto del mundo. Vivimos por fe y no por vista. Nosotros oramos cuando tenemos problemas. Nosotros nos rendimos a Dios cuando no podemos solucionar el problema. Y sobre todo, hermano, nosotros no huimos, cumplimos. No huimos, cumplimos. Amén. Segunda de Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Por eso nosotros no vamos a huir.
No somos cobardes. Sí, nos ofendieron. No voy a responder de la misma manera. Y usted también está diciendo, pastor, pero usted va y sabe mucho. Olvídese de eso. Olvídese, hermano. El que yo sepa mucho no para de que yo tenga a veces mis fallas, mis fracasos. Tenemos que estar viniendo a la cruz del Señor todos los días a pedirle perdón. Todo lo que hizo, le digo, hermano, usted decir, no, pues está bien. Eso tal vez se cumplió en la vida de Jesús porque pues Él es el Hijo de Dios. Él sabía, Él tenía un plan definido de lo que era el plan a seguir. Pero esto aplica también a mí. Se ha de preguntar. La respuesta es claro que sí. Claro que sí. Y esto me lleva al tercer punto. El principio de cumplimiento aplica también a nosotros. El principio de cumplir las cosas o el plan de Dios aplica también a nosotros. El plan del Padre en su amor se cumple en nuestra salvación. ¿Ok? Ahí empecemos. El plan de Dios, del Padre en su amor se cumple en nuestra salvación. También se cumplen sus promesas en nosotros. El plan ya está diseñado y se está cumpliendo las escrituras en nosotros. Primera de Corintios 1, 8, 9 dice, Dios los mantendrá firmes hasta el fin para que nadie pueda reprocharles nada cuando nuestro Señor Jesucristo regrese. Dios siempre cumple sus promesas y Él es quien los llamó a vivir en unión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Ahí está la clave. Vivir en unión con nuestro Señor Jesucristo y las promesas se van a cumplir. No podemos esperar que el plan de Dios y las promesas de Dios se cumplan en nuestras vidas y vivir nuestra vida a nuestra manera. No podemos vivir con un pie afuera y uno adentro. Tenemos que someternos, vivir en unión con nuestro Señor Jesucristo y los planes de Dios se van a ir cumpliendo en nuestras vidas. También se cumple en su plan y diseño. Se cumple en su plan y diseño. Segunda de Timoteo 1:9 dice, Dios nos salvó y nos ha llamado a formar un pueblo santo. La palabra santo quiere decir apartado. Él nos ha apartado a nosotros. De entre todo el bonche, Él nos ha apartado. Dice, Dios nos salvó y nos ha llamado a formar un pueblo santo. No por lo que nosotros hayamos hecho, sino porque ese fue su propósito por la bondad que ha tenido con nosotros desde la eternidad por Cristo Jesús. Escuche eso. El plan de Dios está diseñado desde la eternidad. ¿Ok? El propósito de Dios, de acuerdo a su bondad, es desde la eternidad, porque hemos sido criados por Él. Él nos ha hecho a la imagen de Él. Y hermano, esto no va a ser fácil. Tomar nuestra propia actitud, nuestras propias armas de defensa, nuestra propia voluntad, es el camino fácil que lleva a la perdición. Fácil nos va a llevar a los problemas. Tristemente, muchas personas entramos por ese camino y somos heridos, somos golpeados. Pero el entregarse a Jesús, el entregarse a su voluntad es el camino a la verdad, a la vida, y es el único camino, la forma en que podemos llegar al Padre. Y no va a ser fácil. Cuando tú cedes, hermano, tu voluntad a Dios, cuando cedes tu voluntad a Cristo, tu vida no es una serie de accidentes tormentosos. Muchas dices, es que desde que acepté a Cristo tengo muchos problemas y se van. Claro, porque empiezan los ataques, empieza una lucha. Entonces muchos dicen, es que desde que acepté a Cristo, no sé, puros problemas. Es que estos no son accidentes tormentosos. Tómelo de esta manera. Es más bien una cita o una serie de citas que Dios ha planeado para ti, que son de vital importancia porque están formando nuestro carácter. Están formando quiénes somos. Está cambiando lo que formas. Ahora te refrenes en repetir una mala palabra. Antes de ofender al que te ofendió, te paras. ¿Sí? Está planeado para cambiar esa forma de ser. Pero el responder de una forma tormentosa al tormento nos va a crear más problemas y vamos a ser heridos. Entonces, déjame decirte que si piensas que Dios no tiene un plan, entonces la vida no tiene sentido.
Si Dios no tiene un plan para ti, para mí, todo lo que estás sufriendo, cristiano o no cristiano, es en vano. Si Dios no tiene un plan, el sacrificio no tiene sentido. Si no hay un diseño para nuestra vida, entonces no hay nada que cumplir. Y lo único lógico es escapar, porque no hay un plan. Pero déjame decirte que hay un diseño celestial. Hay un plan celestial para ti, para mi gloria, Señor. Por eso es que Él entrega a su único Hijo en la cruz del Calvario, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el plan, es el diseño que Él puso, porque es un diseño eterno para ti, para mí. Y no podemos darnos el lujo de perderlo en los momentos de la prueba, cuando el Señor está probándonos para nuestra paciencia. La voluntad de Dios, hermano, para ti es una expresión de amor. El libro de Romanos explica eso de una manera preciosa y dice, Romanos 8:28, sabemos que Dios dispone todas las cosas, todas. Usted interprételas como usted guste. Es que estas son malas y estas son buenas. No, dice todas las cosas para el bien de quien lo aman, a los cuales Él ha llamado de acuerdo a su propósito. Escuche eso. Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quien le ama, a los cuales Él ha llamado de acuerdo a su propósito. Todas las cosas, hermano. No podemos ser cherry picking. Si algo nos está sucediendo, dámosle gloria al Señor. O le vamos a dar gracias a Dios nada más cuando las cosas nos están yendo bien. Es el problema de este país, que ha sido un país de prosperidad. Y ahora que empiezan a suceder cosas, se están espantando. Nosotros vivimos en otro plano, hermano. Un plano diferente. El no escapar, ese es lo que nuestro plan debe ser, no escapar. ¿Ok? Debemos cumplir. Esa es la lección, hermano, que Jesús nos enseña en el jardín de Getsemaní. Y podría haber convocado ciertamente a los ángeles para que le ayudaran, pero sin embargo, Él rindió su propósito para que el plan de Dios se cumpliera. Él sabía que rendirse, escuche esto, Él sabía que el rendirse, cuando usted se rinda a algo o a alguien, el rendirse significaría vergüenza, sufrimiento y muerte. El rendirse significaría vergüenza, sufrimiento y muerte. El ceder a las manos de estos hombres pecadores que lo odiaban, en realidad estaba pidiendo sufrimiento. No estaba huyendo ni pidiendo ángeles para que lo rescataran. Pero era la voluntad de Dios y eso era todo lo que importaba. ¿Cuál fue el resultado? La resurrección y la gloria. La cruz no era el final, hermano. El propósito era dejar una tumba vacía. Jesús cumplió la voluntad de Dios y entró a la gloria de Dios. Nunca entonces debemos de confundir el proceso con el resultado. No debemos confundir el proceso con el resultado. Cuando no huyes, pero te quedas para enfrentar las crisis, en la voluntad de Dios, escuche eso, en la voluntad de Dios hay sufrimiento. Pero este es simplemente el proceso. Dios no te va a dejar sufriendo. Dios no te va a traer para que te mantengas toda tu vida sufriendo. Es simplemente el proceso porque hay un resultado. Y cuando tú pases la prueba, vas a mirar el resultado. Punto número 4. El resultado de cumplir el objetivo. El resultado de cumplir el objetivo. Gloria, honor y poder. Eso es lo que vamos a obtener. Dice la Biblia en 1 de Pedro 1:7. Porque la fe de ustedes es como el oro. Su calidad debe ser probada por medio del fuego. La fe que resiste la prueba vale mucho más que el oro, el cual se puede destruir. De manera que la fe de ustedes, al ser así probada, merecerá aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo aparezca. Dios, hermano, no va a parar el proceso. Él va a producir un resultado final. El sufrimiento conduce a la gloria. La vergüenza conduce al honor.
y la debilidad conduce al poder. Esta es la manera en que Dios nos mostró que hizo las cosas y el camino, cómo hacer nosotros las cosas. Las personas que practican escape nunca maduran realmente. No pueden crecer en la fe, ni en paciencia. Huyen. Y estas personas nunca glorifican realmente a Cristo. Realmente no le glorifican. Esconder tu luz bajo la puerta de escape no es la forma de glorificar a Dios. Conclusión. Vamos a terminar. El escapar parece ser el camino fácil en ese momento. Yo lo sé. Yo lo sé. Yo podía haber ido y sacar a mi hijo en ese momento para aliviar mi dolor. Mi dolor. El dolor de mi esposa. Pero tuvimos que pasar por ese sufrimiento como padres y dar esa vergüenza como padres, porque ahora estamos mirando que el Señor nos está dando honor. ¿Cuánto duró el proceso y no hemos terminado? 12 años. 12 años ese proceso. 12 años después empiezo a ver que el Señor, digo, wow, Dios es grande. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Todos hermanos, debemos entonces buscar orar, pedirle a Dios que nos ayude en estos momentos difíciles. Gloria al Señor. Las experiencias malas, hermano, a veces son como una cirugía. Nadie quiere ser operado. Hay personas que no quieren ir al doctor hasta el último momento y a veces ya es demasiado tarde. Pero cuando vamos al cirujano, muchas veces al momento lastima, al momento nos hace daño, al momento nos corta, nos desangra. El dolor puede ser doloroso, el proceso puede ser doloroso, pero el resultado al final del día es de que seamos sanos, de que estemos más alegres. Sí, al momento es difícil, pero después las cosas pueden cambiar. El hombre, hermano, va a hacer lo peor a veces contra nosotros. Pero Jesús, hermano, no olvide esto, Jesús se dio en manos de inicuos para cumplir el propósito de Dios. Él pagó el precio, hermano, de nuestra salvación y la salvación para todo el pecador, para todo el que se arrepienta. El pecador puede volver su vista al Señor a través de la fe en Cristo y ser salvo, ser perdonado de su pecado. Yo no sé, hermano, qué crisis tú estés encarando en este momento. Pero una cosa es segura, que sí, ciertamente vas a intentar escapar cuando los problemas vengan y te vas a olvidar de esta enseñanza. Pero cuando estés pasando ese momento, cuando tengas ese deseo de escapar, de huir de la situación en la que te encuentras, yo te invito a rendirte a Cristo. Ríndete a Él. Gloria al Señor. La noche que el Señor fue entregado y que fue después llevado a ser crucificado, cuando Él estaba en esa cruz, habían dos ladrones. Uno quería escapar de la situación que se encontraba. Y va y le dice que si era posible, pues que lo salve a él y se salve a sí mismo. Le gritaba ofensas al Señor. Sálvate y sálvanos. O sálvanos y sálvate a ti mismo. Quería escapar de ese momento, de esa situación, del sufrimiento. Quería una solución tangible en ese momento. Pero miramos también la actitud del otro ladrón, que comprendió el propósito y el plan de Dios en esa cruz. Y le responde: nosotros merecemos lo que recibimos a causa de nuestro hecho. Este hombre, hermano, reconocía su falta y se rindió al propósito de Dios. Entonces, él voltea a ver a nuestro Señor Jesucristo y no lo mira como un hombre derrotado en esa cruz. No lo mira como un hombre que está crucificado, medio muerto ya en ese momento. No lo mira como un hombre derrotado, no. Él lo mira como el mismo Dios y cree en su obra redentora. Entonces este ladrón
en deber de escapar o querer escapar de la situación que en ese momento se encuentra, se rinde al Señor y le dice: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Entonces Jesús le responde: de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese es nuestro plan, hermano. Ese es el final, ese es el honor, esa es la victoria que estamos esperando, no las victorias temporales de este mundo. Es momento de cumplir lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas y dejar de escapar con nuestras propias armas. Gloria al Señor. Vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias por tu gran enseñanza del día de hoy, Señor, porque eres el Maestro. Podemos aprender por tus acciones, pero también podemos aprender de los errores que los discípulos hicieron. Y ambas situaciones nos dan una gran enseñanza. Los ladrones de la cruz nos dan una gran enseñanza de tomar la actitud correcta. De que aún a pesar de las circunstancias, tú Señor, nos enseñaste que si nos llaman y nos piden llevar una carga, que nos ofrezcamos a llevar doble carga. Que si alguien nos ofende en el rostro, que pongamos la otra área de nuestro rostro. No a defendernos con nuestras propias armas. No a caer en un estado de víctima, porque nosotros no somos víctimas. Simplemente estamos aprovechando las citas que tú has puesto en nuestro camino para crecer y madurar. Porque el día que tú vengas, Señor, en gloria, nos dirás con esas hermosas palabras: de cierto te digo, que hoy estarán conmigo en el paraíso. Entren a la cena del Señor, porque tengo mesa preparada para ustedes. Vengan, sentémonos, porque he preparado una morada para cada uno de ustedes. Vengan, porque les tengo vestiduras blancas de lino fino. Vengan, porque les he dado otro nombre. Gracias, Señor, por tu amor y tu perdón. En el nombre de Jesús te alabamos y te glorificamos. Amén.